¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de su curso de razonamiento verbal. Hoy día ya empezando con este nuevo mes, 1 de abril del año 2021, ¿correcto? Vamos a trabajar uno de los temas más importantes que tiene el curso de razonamiento verbal. Ahora, ¿por qué es uno de los temas más importantes? Primero, porque ustedes se acordarán que hace unas semanas vimos el concepto, ¿no es cierto?, las condiciones de lo que nosotros consideramos como jerarquía textual, ¿no es cierto? Hay que recordar que la jerarquía textual nos demuestra dos cosas dentro de la lectura. Lo primero es que nosotros como individuos lectores podemos seleccionar la información y de alguna u otra manera a través de selección poder acoplar un mejor discurso que nos sirva para resumir el texto, de repente para sintetizarlo, de repente para entenderlo de una mejor manera. Y también la jerarquía textual nos demuestra otra cosa, que es que todas las palabras dentro de un texto no son importantes, ¿correcto? Ahora, en la cohesión textual vamos a darnos cuenta de algo. Primero, un texto, ¿por qué es coherente? Un texto es coherente porque yo cuando lo leo, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera identifico el tema de manera muy rápida, ¿no es cierto? Hay que recordar que los elementos como el tema y el título se expresan a través de una frase nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que estas construcciones gramaticales no afirman y tampoco niegan algo, ¿no? A diferencia de la idea principal, que lógicamente sí presenta un verbo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto que te estoy mencionando, ¿no es cierto?, es que la cohesión textual participa. ¿Y por qué? Porque la cohesión textual es un mecanismo de lectura por el cual nosotros, como lectores, podemos identificar el tema de un texto sin recurrir a la misma palabra constantemente del texto. Por ejemplo, imaginemos que el texto hable del sol, ¿no es cierto?, pero para no utilizar constantemente la palabra sol, utilizamos mecanismos de cohesión, ¿no es cierto?, como por ejemplo los pronombres él, por ejemplo, otra palabra como estrella, por ejemplo, otra palabra como, no sé, me pongo a pensar en helio, etcétera, etcétera, ¿no? Hay palabras que pueden reemplazar al tema y que de alguna u otra manera podemos darnos cuenta. El primer mecanismo de cohesión, chicos, por si acaso, es la anáfora. El término anáfora es un término que se utiliza mucho en las figuras literarias, pero que también es importante recordar que la anáfora, olvidando de esa figura literaria, es un mecanismo de cohesión, porque nos permite de alguna u otra manera reconocer el tema del texto después, ¿no es cierto?, antes de que sea mencionado el tema como tal, ¿correcto? Por ejemplo, yo puedo decir Hugo, el más divertido, ¿no es cierto?, estuvo en mi casa. Siguiente oración puedo decir, él todavía, ¿no es cierto?, sigue en mi casa. ¿A quién me estoy refiriendo? A Hugo. Eso es anáfora. O sea que la anáfora, profesor, lo que está haciendo es mencionar, ¿no es cierto?, el tema del texto, aún entendiendo que ese tema puede ser reemplazado por un pronombre antes de la enunciación del propio nombre como tal, ¿no es cierto?, el tema. La catáfora es otro mecanismo de cohesión, por la cual nosotros, por ejemplo, damos a conocer el tema, pero, ¿no es cierto?, después de haber sido mencionado. Por ejemplo, profesor, yo puedo decir, me gustan los colores rojo, verde y azul. Claro, rojo, verde y azul están referidos a colores, eso es catáfora. Y la elipsis es algo muy importante. La elipsis es la omisión de un término porque eso se puede inferir. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan juega todos los días, Lucía también. ¿También qué? Juega todos los días, ¿no es cierto? No coloco toda esa frase porque estoy economizando el lenguaje, porque ya sé que claramente se entiende que eso es lo mismo. Ya, esas herramientas, tanto la anáfora, la catáfora como la elipsis, son los mecanismos de la cohesión textual, ¿correcto? Yo no te los menciono, o yo no los pongo en la pizarra, mejor dicho. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes ya lo tienen en su libro, ¿correcto? Y ya tienen los ejemplos ahí.
Ahora, lo que voy a empezar a hacer de inmediato, ya saben que esta clase, ¿no?, está dirigida para ustedes chicos de quinto año de secundaria del Colegio Jerónimo en Cañete, ¿no es cierto? Vamos a trabajar la práctica del profesor y un texto de ustedes que les corresponde, ¿no? El otro texto y el léxico le está quedando para ustedes, lógicamente. Vamos al texto número 1 y ya saben cómo trabajo yo, ¿no es cierto? El trabajo que yo hago es separar el texto en 3 ideas principales y contestar a las preguntas que corresponden acá. Así que por favor quiero que me ayudes, ¿correcto? Quiero que leamos con paciencia, ¿no es cierto? Y que podamos trabajar como corresponde. El texto número 1 dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Caco Malaco era ladrón de profesión. Robaba casi cualquier cosa, pero era tan habilidoso que nunca lo habían pillado. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de Caco Malaco. Caco Malaco, correcto, como un ladrón, correcto, ágil y virtuoso, correcto, ágil y virtuoso, ¿ya? Es importante recordar que era ágil y virtuoso porque jamás lo habían atrapado. Como un ladrón ágil y virtuoso, nunca había sido, correcto, atrapado. ¿Correcto? Ahí está. Caco Malaco. Ahora dice lo siguiente, ¿no es cierto? Así que hacía una vida completamente normal y pasaba por ser un respetable comerciante. Robaba poco o robaba mucho. Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, pero todo eso cambió la noche que robaron en su casa, ¿no? O sea que sucedió algo inesperado. Sucedió, ¿no es cierto? Sucedió algo inesperado, ¿no es cierto? Robaron, correcto, en su casa, ¿de quién? De Caco Malaco. Qué curioso, ¿no? Porque Caco Malaco, por ejemplo, según el texto, se hacía pasar por un comerciante respetado, ¿no? Se hacía, mira. Caco Malaco se hacía pasar por un comerciante. Ahí está. Se hacía pasar por un comerciante, ¿no? Ahí está. Muy bien, seguimos entonces a ver qué pasó. Era lo último que habría esperado, pero cuando no encontró muchas de sus cosas y vio todo revuelto, se puso verdaderamente furioso y corrió todo indignado a contárselo a la policía. Y eso que era tan ladrón que al entrar en la comisaría sintió una alegría tremenda y picores por todo el cuerpo. ¡Ay! Menuda rabia daba sentirse robado, siendo él mismo el verdadero ladrón del barrio. Caco comenzó a sospechar de todo y de todos. ¿Sería don Tomás el panadero? ¿Cómo podría haberse enterado de que Caco le quitaba 2 pasteles todos los domingos? Y si fuera doña Emilia, que había descubierto que llevaba años robándole las flores de su ventana y ahora había decidido vengarse de Caco. Y así con todo el mundo, hasta el punto que Caco veía a un ladrón detrás de cada sonrisa y cada saludo. O sea que definitivamente Caco Malaco sentía que todo el mundo y las personas que lo rodeaban, correcto, se convertirían, o mejor dicho, que lo rodeaban, eran
eran sospechosos. ¿Sospechosos de qué? Del hurto, pues, ¿no? Eran sospechosos del hurto. ¿Correcto? Del hurto, ¿no? Ahí está. Eran sospechosos del hurto, definitivamente. Ahora, la pregunta era, ¿cómo él podía reclamar si él también era ladrón? O sea, ese es el asunto, ¿no? Él era ladrón, pues, ¿no? Caco Malaco era ladrón. ¿Cómo podía reclamar Caco Malaco, ¿no es cierto? Si él mismo era ladrón. ¿Cómo podía reclamar? Esa era la pregunta. ¿Cómo podía hacerlo? Entonces, miren lo que va a ocurrir. Miren lo que va a pasar, ¿no es cierto? Tras unos cuantos días en que apenas pudo dormir de tanta rabia, Caco comenzó a tranquilizarse y olvidar lo sucedido. Pero su calma no duró nada. La noche siguiente volvieron a robarle mientras dormía. Rojo de ira volvió a hablar con la policía y viendo su insistencia en atrapar al culpable, le propusieron algo. ¿Qué cosa le propusieron? Instalar una cámara en su casa para pillar al ladrón con las manos en la masa. Era un artefacto modernísimo que aún estaba en pruebas, capaz de activarse con los ruidos del ladrón y seguirlo hasta su guarida. Pasaron unas cuantas noches antes de que el ladrón volviera a actuar, pero una mañana muy temprano el inspector llamó a Caco entusiasmado. Venga corriendo a ver la cinta, señor Caco. Hemos pillado al ladrón. Caco saltó de la cama y salió volando hacia la comisaría. Nada más al entrar allí, 10 policías se le echaron encima y le pusieron las esposas mientras el resto no paraba de reír alrededor de un televisor. En la imagen podía verse claramente a Caco Malaco sonámbulo, robándose a sí mismo y ocultando todas sus cosas en el mismo escondite en el que había guardado cuanto había robado a sus demás vecinos durante años, casi tantos como los que le tocaba pasar en la cárcel. Ahí está, ¿no es cierto? O sea que él mismo se robaba, ¿no? Ahora, en los espacios 1 y 2, ¿no? 1 y 2, mira acá vemos 1 y 2, como en el pronombre aluden a quién, mira, dice, ¿no? Robaba, y que nunca lo habían pillado. Perfecto, ¿ahí a quién se están refiriendo? Fácil, profe, ahí se están refiriendo definitivamente a Caco Malaco, pues, ¿no? Correcto. Entonces la respuesta acá sería Caco Malaco. ¿Correcto? A Caco Malaco se refería. Correcto, chicos. Ahora vamos a la pregunta número 2. La deixis anafórica, todo eso cambió. O sea, esta frase de todo eso cambió se refiere a ¿qué? A ser ladrón empedernido, la preocupación por las víctimas, desarrollar una vida normal y ser un respetable comerciante. Anafórica, todo eso cambió. ¿Se refiere a qué cosa? Todo eso cambió en el hecho de ser un comerciante respetado, qué sé yo, pero todo cambió al enterarse que, claro, él ya era un ladrón como tal, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿no es cierto? Pero todo eso cambió en la noche que robaron en su casa. Claro, él nunca, ¿no es cierto?, se había preocupado demasiado por sus víctimas, ¿no? Pero todo eso cambió. O sea que la B es la respuesta correcta. La B. Preocupación por sus víctimas. Preocupación por sus víctimas, pues, ¿no? Definitivamente. La pregunta número 3 de la expresión era lo último que habría esperado, ¿no es cierto? Era lo último que habría esperado. A ver, era lo último que habría esperado. Claro, ¿qué habría esperado? Que él, siendo ladrón, le robe, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, eso de decir lo último que habría esperado, se le atrapó por la policía, ver revuelto en casa, haber sido víctima de robo, pues, ¿no? Haber sido víctima de robo, alternativa C. Haber sido, correcto, víctima de robo, definitivamente, ¿no?
Ahora, la pregunta número 4 dice la expresión propusieron algo, es una deísis de tipo, ¿no? A ver, acá tenemos, ¿no? Rojo de ira volvió a hablar con la policía y viendo su insistencia en atrapar al culpable, le propusieron algo. Le propusieron algo. Eso es, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Le propusieron algo. Eso es catafórico, porque después van a hablar qué cosa le propusieron, ¿no? Entonces, alternativa B, ¿no es cierto? Catafórico. Y luego dice instalar una cámara. Y finalmente la 5 dice, del último párrafo, los elementos de cohesión. Allí y le y 3 representan respectivamente ¿qué? A ver, dice, nada más al entrar allí, se refiere a la comisaría, pues, ¿no? Dice, 10 policías se le echaron encima y le pusieron a quien a Caco, ¿no? Le pusieron las esposas mientras el resto de quienes, de policías, pues, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la D, alternativa D. Comisaría, correcto, luego tenemos aquí a Caco y finalmente tenemos a los policías. Listo, chicos, y eso es toda la resolución del texto número 1. Vamos a pasar al texto número 2 en el siguiente video.